Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su canal favorito de Chismecito Turco, donde las noticias vuelan más rápido que el café por la mañana. Hoy prepárense porque les traigo una bomba, una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que, honestamente, a mí me tiene todavía procesando. Si hablo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestra pareja favorita, que después de mucho tiempo parece que, bueno, ya lo verán. Pero antes de que me lance de lleno al salseo, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los rumores más jugosos y el análisis más profundo del mundo del espectáculo turco. Así que suscríbanse ya mismo. Ahora sí, agárrense fuerte porque la noticia que les traigo hoy es de esas que te dejan sin aliento. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, y para muchos siguen siendo, una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su romance, nacido en los sets de grabación de Sen Kalkam, o Love is in the Air para nosotros en Latinoamérica, fue un cuento de hadas hecho realidad. La química entre ellos era innegable, la pantalla parecía explotar con cada escena, y su amor traspasó la ficción para convertirse en una relación real que nos tenía a todos ilusionados. Recuerdo perfectamente la euforia que se vivió cuando confirmaron su noviazgo. Las redes sociales estallaron, los fans no cabían de la felicidad y los medios de comunicación no dejaban de publicar fotos y vídeos de la pareja. Hande y Kerem eran la personificación del amor, la pareja perfecta, el símbolo de que los sueños sí se hacen realidad. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, en fin, todo parecía sacado de una película romántica. Era como si hubieran bajado directamente del Olimpo del amor para demostrarnos que incluso en el mundo implacable del espectáculo, el amor verdadero podía florecer. Pero como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre son como las pintan. Después de un tiempo de relación, comenzaron a surgir rumores de crisis. Primero eran solo susurros, comentarios aislados en redes sociales, pero poco a poco fueron ganando fuerza hasta convertirse en un torbellino de especulaciones. Que si ya no se les veía juntos, que si estaban distanciados, que si había terceras personas involucradas, la verdad es que la situación era confusa y nadie sabía a ciencia cierta qué estaba pasando. Los paparazzi, como buitres sobre la presa, acechaban cada movimiento, cada expresión, buscando la confirmación de la tormenta que se avecinaba. Y entonces la bomba estalló. Hace aproximadamente un año, Hande y Kerem confirmaron su ruptura. La noticia, como era de esperarse, causó conmoción entre sus fans y en el mundo del espectáculo. Muchos se negaban a creerlo, otros se lamentaban por el fin de un amor que parecía indestructible, y algunos, los más pesimistas, decían que era algo que se veía venir. En fin, cada quien tenía su propia opinión y su propia manera de procesar la noticia. Fue como si de repente el cielo se hubiera desplomado sobre las cabezas de los Hanke, como cariñosamente se les conocía a sus fans. El fandom se dividió entre la negación, la tristeza y la furia, buscando culpables y respuestas en un mar de incertidumbre. Tras la ruptura, tanto Hande como Kerem se enfocaron en sus carreras profesionales y trataron de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Hande continuó protagonizando series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también siguió trabajando arduamente y se abrió camino en el mercado internacional. Ambos demostraron ser profesionales y talentosos, y supieron sobrellevar la situación con madurez y discreción. Se convirtieron en ejemplos de cómo seguir adelante, incluso cuando el corazón está hecho añicos. Evadieron las preguntas incómodas en las entrevistas y se refugiaron en el trabajo, buscando la sanación en la disciplina y la dedicación. Y ahora, llegamos al meollo del asunto, a la noticia que les prometí al principio del vídeo. Resulta que hace apenas unas horas, empezaron a circular unas fotos en redes sociales que han desatado la locura entre los fans de Hande y Kerem. En las imágenes se puede ver a la pareja juntos. Sí, así como lo oyen. Hande y Kerem fueron captados en un restaurante de Estambul, cenando juntos y, según los testigos, en una actitud bastante cariñosa. Cariñosa, mis amores. Imaginen la escena, luces tenues, música suave, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, compartiendo una mesa y aparentemente algo más.
Las fotos, como era de esperarse, se han viralizado rápidamente y han generado todo tipo de reacciones. Algunos fans están eufóricos y aseguran que esto es la prueba de que Hande y Kerem se han reconciliado y están dándole una segunda oportunidad a su amor. Otros, sin embargo, se muestran más cautelosos y prefieren esperar a que la pareja confirme o desmienta los rumores. Y también están los que no creen en nada y piensan que todo es un montaje o una estrategia publicitaria. El hashtag #AnkerisReal vuelve a ser tendencia mundial, inundando Twitter e Instagram con mensajes de esperanza y nostalgia. Los memes, por supuesto, no se han hecho esperar, desde los más románticos hasta los más escépticos, reflejando la diversidad de opiniones dentro del fandom. La verdad es que por el momento, no hay nada confirmado. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones al respecto y sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado oficial. Así que por ahora, todo son especulaciones y rumores. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, es porque piedras trae. Y la verdad es que estas fotos son bastante reveladoras y sugieren que al menos, Hande y Kerem están en buenos términos y han retomado el contacto. Las imágenes muestran a Hande con una sonrisa que no se le veía desde hace meses, una luz en los ojos que solo Kerem parece despertar. Él a su vez parece estar completamente absorto en la conversación, con una mirada de admiración y cariño que traspasa la pantalla. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Será que Hande y Kerem están realmente reconciliados y listos para retomar su relación? ¿O simplemente se trata de una cena de amigos? Quizá están trabajando juntos en algún proyecto y decidieron reunirse para discutir los detalles. La verdad es que las posibilidades son muchas y solo el tiempo dirá qué es lo que realmente está pasando entre Hande y Kerem. Podría ser el inicio de una nueva etapa, la resurrección de un amor que nunca murió, o simplemente un reencuentro amistoso entre dos personas que comparten un pasado importante. Las teorías abundan y cada fan tiene su propia versión de la historia. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Y es que aunque su relación terminó, el amor que se profesaban era evidente y muchos creen que aún hay chispa entre ellos. Además, la química que tenían en pantalla era innegable y muchos extrañaban verlos juntos en proyectos televisivos. Su conexión era palpable, la forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, todo apuntaba a un sentimiento profundo y sincero. Por eso, la idea de una reconciliación resulta tan atractiva para aquellos que creyeron en su historia de amor. Personalmente debo confesar que a mí también me ilusiona la idea de una posible reconciliación entre Hande y Kerem. Creo que hacían una pareja preciosa y que su amor era genuino. Pero al mismo tiempo soy consciente de que las relaciones son complicadas y que a veces las cosas no funcionan, por mucho que uno lo desee. Así que prefiero ser cautelosa y esperar a ver qué pasa. No quiero hacerme falsas ilusiones ni alimentar expectativas que quizás no se cumplan. La experiencia me ha enseñado que en el mundo del espectáculo, las cosas cambian de un día para otro y que lo que hoy parece una certeza, mañana puede ser una simple ilusión. En cualquier caso, les prometo que estaré al tanto de cualquier novedad y que les mantendré informados de todo lo que suceda con Hande y Kerem. Así que no se despeguen del canal y estén atentos a nuestras próximas actualizaciones. Tendremos un equipo de corresponsales desplegados en Estambul, siguiendo cada movimiento de la pareja y analizando cada detalle de sus posibles encuentros. No se pierdan nuestras transmisiones en vivo y nuestros informes especiales, donde les traeremos las últimas noticias y los análisis más profundos de este culebrón turco que tiene a todo el mundo en vilo. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Primero hablamos del impacto que causó la noticia de la ruptura entre Hande y Kerem hace aproximadamente un año. Luego comentamos sobre las fotos que han surgido recientemente en las que se ve a la pareja cenando junta en Estambul. Y por último analizamos las posibles interpretaciones de estas fotos y las expectativas que han generado entre los fans. Hemos explorado todas las aristas de esta historia, desde los antecedentes de la relación hasta las últimas especulaciones, tratando de ofrecerles una visión completa y objetiva de la situación. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que aquí siempre encontrarán las noticias más frescas y el análisis más profundo del mundo del espectáculo turco. Así que no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su suscripción es el combustible que alimenta nuestra pasión por el chisme turco y nos permite seguir trayéndoles contenido de calidad.
Y ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Ande y Kerem se han reconciliado? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme saber sus opiniones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Queremos saber qué les interesa, qué les gusta y qué esperan de nuestro canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal es un espacio para compartir, aprender y disfrutar juntos. Así que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que denle like, compartan y suscríbanse. Recuerden que cada like es un abrazo virtual, cada comentario es una conversación valiosa y cada suscripción es un voto de confianza en nuestro trabajo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es vida, pero la información veraz es aún mejor. No se crean todo lo que ven en redes sociales y confíen en su canal favorito de Chismecito Turco para mantenerse al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Besitos a todos y que tengan un día espectacular.